Hola, bienvenidos a este video sobre César Vallejo y su obra Los Heraldos Negros. En este video vamos a explorar la vida y la poesía de uno de los más grandes escritores peruanos y latinoamericanos, el cual revolucionó el lenguaje y la expresión poética con un estilo único y personal. Los Heraldos Negros es el primer libro de poemas de Vallejo, el cual fue publicado en 1919 cuando él tenía 25 años de edad. Mi grupo está conformado por Corcuera Rivera Diego Anderson, Lizagarra Rafael Müller, Martínez Quevedo Pamela Brigitte, Mendoza Diego Daniel Santiago, Guarnier Bustamante Elías Javier, Moreno Alfaro Denis Eduardo, Moreno Sánchez Gustavo Manuel, Mostacero Mendoza Joyce y Yasmín y mi persona, Delgado Pizfil Cecia Elizabeth. Biografía de César Vallejo respecto a la obra Los Heraldos Negros. La obra Los Heraldos Negros es una obra poética de César Vallejo que expresa el dolor humano ante los golpes de la vida y la muerte y el destino. Los Heraldos Negros es una obra maestra de la literatura hispanoamericana que refleja la sensibilidad y el sufrimiento de un poeta excepcional. El poema tiene una estructura externa de 17 versos dividido en 4 cuartetos y un verso libre. La estructura interna del poema está constituida por 5 estrofas con un número de versos irregulares. El título del poema es simbólico, ya que heraldo significa mensajero en la guerra de los griegos y los romanos, mientras que negro simboliza el carácter negativo y la falta de vínculo, vínculos en la muerte. Las principales cosas que abren el poema Los Heraldos Negros de César Vallejo es el dolor humano ante los golpes de la vida, la muerte y el destino. El poeta expresa su desconcierto y su angustia ante el sufrimiento que no tiene explicación ni consuelo. El dolor es representado por los heraldos negros que son mensajeros de la finalidad y la desgracia. Hoy me gustaría sumergirnos en el fascinante mundo de la poesía, especialmente en la obra maestra de César Vallejo, que es Los Heraldos Negros. Más allá de las emociones y las imágenes impactantes, quiero dirigir nuestra atención a la estructura única que Vallejo utiliza para transmitir sus pensamientos y asimismo sus emociones. El título en sí mismo, Los Heraldos Negros, nos invita a reflexionar sobre el tono y la temática del poema. Los heraldos, mensajeros tradicionalmente asociados con noticias a menudo trascendentales, se presenta aquí como un objetivo integrante, intrigante, negros. Esto desde el principio nos sumerge en un mundo de sombras y melancolía. Ahora centrémonos en la estructura de este poema, el cual consta de 3 partes, cada una desempeñando un papel crucial en el desarrollo del mensaje de Vallejo. En la primera parte, Vallejo confronta directamente la realidad. Su lenguaje es crudo y su tono melancólico. Aquí nos sumerge en la dolorosa verdad de la existencia humana, enfrentándonos a la inevitable presencia de la muerte. La segunda parte actúa como un lamento personal. Vallejo expresa sus propias luchas y sufrimientos, utilizando metáforas y simbolismos poderosos para comunicar sus emociones más íntimas. La estructura poética refleja la complejidad de sus sentimientos. En la tercera parte, marca un giro hacia la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. Vallejo reflexiona sobre la condición humana y busca respuestas a preguntas existenciales. La estructura aquí refleja este viaje a la desesperación de la búsqueda de un significado. Para concluir, podemos decir que la estructura de los heraldos negros no solo actúa como un esquema organizativo, sino como una herramienta hábil que potencia la experiencia del lector.
La progresión cuidadosamente planificada nos lleva a través de un viaje emocional, desde la confrontación hasta la reflexión y la búsqueda de sentido. César Vallejo no solo nos deja un poema, sino una obra maestra estructuralmente continua que resona a través del tiempo. Ahora vamos a hablar sobre la influencia de la Primera Guerra Mundial en la poesía de César Vallejo. La influencia de la Primera Guerra Mundial es un aspecto fundamental en el análisis de su obra. Esta guerra marcó profundamente al poeta peruano, llevándolo a adoptar una postura de solidaridad con las víctimas del conflicto y a utilizar el lenguaje desgarrador y emotivo para expresar el sufrimiento y el desesperamiento que experimentó. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en César Vallejo. Vallejo adoptó una postura de empatía y solidaridad con aquellas víctimas de la guerra y utilizó un lenguaje desgarrador y emotivo para transmitir el sufrimiento y la desesperanza que sentía. El simbolismo de la muerte de los heraldos negros en la obra de César Vallejo nos trata de explorar sobre la dualidad de la muerte. ¿Qué quiere decir este? Pues nos muestra la desolación y la fragilidad de la vida, pero también sugiere que la muerte puede ser un alivio hacia la miseria y sobre todo el sufrimiento terrenal, o sea, humano. Es una reflexión sobre una cruda realidad humana, donde la muerte se presenta como un escape hacia una posible desesperanza. Es una obra magistral, por supuesto que sí, y se convierte en un espejo crudo hacia nuestra propia condición, mostrando la muerte como parte inevitable de la vida. En sí es algo inevitable que todo el mundo tendría que pasar en cualquier momento de su vida, ofreciendo la posibilidad de verla no solo como el final, sino también como el comienzo. También como la suerte de aliviar nuestras penurias del mundo. En otro caso, también nos muestra una perspectiva realista y no idealizada. La religión y la espiritualidad de César Vallejo no serán los negros, uno de los poemas más reconocidos en todo el mundo. Podemos decir que nuestro poeta en sus escritos expresa un alejamiento de lo divino hacia el hombre, un dolor que no puede reconocer y expresar, y cómo poder describirlo en su momento. ¿Por qué pasan las cosas y por qué no hay un freno de lo alto hacia la tierra? Él compara el sufrimiento humano y dependiendo de eso hace ese reclamo hacia Dios. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no hay un stop en ese entonces? La desolación del mundo moderno. Los Heraldos Negros es un libro de poemas escrito por el poeta César Vallejo, publicado por primera vez en 1919. Esta obra de Vallejo aborda temas sobrios y existenciales que reflejan una sensación de desolación y desesperación en el contexto de la vida moderna y el sufrimiento humanos. Los poemas de los Heraldos Negros nos demuestran la pobreza, la muerte y el sufrimiento, entre otros temas. Vallejo utiliza un lenguaje poético, poderoso y evocador para expresar las angustias y dilemas de la existencia humana. El título del libro, Los Heraldos Negros, sugiere mensajes de las malas noticias o presagios oscuros, lo que enfatiza la totalidad pesimista y desoladora de la obra. Es la vanguardia poética en la obra. Vallejo usa un plano lingüístico en el cual busca alejarse de la poética modernista, pues impone dicha norma coloquial en el lenguaje utilizado. El coloquialismo se revela a través del prisma del que yo se hace confesional y rehuye al artificio poético. La influencia de la vanguardia poética en los Heraldos Negros se manifiesta en el uso de imágenes surrealistas, el simbolismo y la experimentación formal. Dichas características influyen en la originalidad y el impacto de la obra de Vallejo. Continuando con la exposición, le voy a hablar sobre la voz poética y la identidad del autor. En el poema homónimo, el autor trata de explicar esos golpes inesperados y devastadores en la vida, que siente como si fuera una manifestación del sufrimiento humano más que un acto divino. Aunque usa una imagen apocalíptica,
Sugiere la llegada de mensajeros de la muerte. En realidad parece que el dolor y la desesperación nos muestran que son experiencias de su vida en lugar de asunto puramente metafísico. En este contexto, la muerte que se describe no es la muerte romántica y enigmática, sino inevitable final de la existencia humana. Esto no quiere decir que la vida humana es como si es un acto de sufrimiento al pasar los días. Comparación de César Vallejo con otros poetas de su época. César Vallejo, un poeta muy destacado, es conocido por su poesía única y revolucionaria, aunque compartió ciertos temas con otros poetas de su época como Pablo Neruda y Federico García Lorca. Su enfoque y estilo son distintos, mientras que Neruda es más directo y accesible, Lorca es más lírico y dramático. Vallejo es más abstracto, experimental y desafiante, explorando la oscuridad de la existencia humana. Bien, recepción crítica y legado de César Vallejo. La publicación causó un impacto en el arte de la literatura y en la población. El poema se considera una manifestación tardía en el posmodernismo. En su mayoría tuvo una favorable acogida entre el público y los literatos de esa época. Ocupó los principales periódicos de Lima y Trujillo y tuvo comentarios muy destacados de personas importantes como Eugen González Prada, Antenor Orrego y Valdelomar, quien dejó su comentario antes de fallecer. Una de las críticas más destacadas fue de Luis Astra Marín, quien se burló del poema, pero para ese entonces la poesía moderna ya estaba en su cúspide. Como despedida, estimados amigos, hemos llegado al final de este video dedicado a la obra de los Heraldos Negros, del gran poeta peruano César Vallejo. Esperamos que haya disfrutado de este video por la poesía de Vallejo y aunque haya sentido la emoción y la fuerza, como dijo el Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y para culminar el video, vamos a decir una frase de César Vallejo, la cual dice: la vida es una herida que no cierra, pero que tampoco duele siempre.